Sí, ahí te... Y vamos a ir varios tipos Ya. Sí, ya está grabando ya. incrustaciones o restauraciones indirectas. Ya está grabando. Entonces vamos a empezar con la primera Ya, diapositiva. papá, que Dios te bendiga, chao, mi amor. Chapita. ¿Qué son las incrustaciones? Y que son restauraciones indirectas que nos van a permitir recuperar, decíamos, la forma, la estética y la función. No se olviden que la forma de una restauración determina la función de la pieza, ¿no? Y estas generalmente en el sector posterior. La tendencia actual hoy en día, ¿no? Ya que nosotros estamos prácticamente en la era de la, digamos, la era adhesiva, por ejemplo, hay una tendencia en rehabilitación que se llama no chrome, no post. Entonces, ¿qué significa? Que en lo posible no hay que colocar postes y en lo posible no hacer coronas completas. No digo que no se debe hacer, pero en lo posible evitar, porque la tendencia hoy en día es de realizar restauraciones mínimamente invasivas. Y justamente el factor de adhesión no se permite hoy en día, ¿no?, colocar con materiales resinosos sobre todo, que son bastante igual, inclusive tienen mejores propiedades físico-químicas que una pieza directa, porque ahora vamos a ir viendo por qué mencionamos esto. Porque una incrustación, digamos, tiene un grado de conversión ya no de 75% de monómeros en polímeros, como se realiza con las restauraciones directas, sino se llega hasta el 85% y a veces hasta el 88% cuando se utilizan, hay unos hornos de luz halógena para completar la polimerización y lógicamente es una forma también de controlar la contracción de polimerización. De eso vamos a ir tocando un poco más adelante. Entonces, no se olviden que una incrustación, si es que está hecha a base de resina compuesta, generalmente nos va a permitir, justamente decíamos, determinar con mayor facilidad, pues como un tipo DOM. ¿No? Si ya tengo yo un modelo que he reproducido la boca del paciente, articulado y troquelado lógicamente, entonces para mí va a ser pues fácil determinar la morfología, ¿no?, de la pieza dentaria, es decir, puedo tranquilamente determinar la estética y también la función, porque ya decía, la forma determina la función de las piezas. Yo puedo determinar si es en el sector posterior, por ejemplo, con más detenimiento las fosas y las fisuras, ¿no?, darle una mejor caracterización de cómo es una pieza dentaria. Entonces, estas pueden confeccionarse, inclusive hay una técnica donde se confecciona intraoralmente, se prepolimeriza, no se polimeriza, se saca y luego se termina de polimerizar fuera para luego nuevamente adherir. Pero es una técnica que ya está quedando un poco de lado. Sobre todo, la técnica que nosotros vamos a hacer es el trabajo sobre un modelo, donde vamos a fotopolimerizarlo extraoralmente y luego adherirnos a la estructura dental con un cemento resinoso. Hay varios tipos de cementos resinosos. Hay de tipo dual, hay de autocurado, hay de, digamos, de autograbado, autoacondicionado, que no necesitan de grabado ácido. Eso vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, no se olviden que eso es una restauración de tipo indirecta. Hasta aquí, ¿se entendió, por favor? ¿Está claro? Si hubiera alguna duda, de repente, para poder ir aclarando, pues para que... Está claro, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, vamos a ir más o menos ya hablando de cuántos tipos de incrustaciones estéticas con resina compuesta existen. Existen 4 tipos de incrustaciones. Las famosas incrustaciones de tipo inlay, las incrustaciones de tipo onlay, las incrustaciones de tipo overlay y las famosas endocrown. Es un tipo de incluso una nueva clasificación que lo incluyeron dentro del tipo de restauraciones indirectas con resina compuesta. Y vamos a ir viendo más o menos para recordar cuándo decimos que es una incrustación de tipo inlay. Cuando no abarca ninguna cúspide. Muy bien, Ever. Entonces, cuando decimos una inlay, que es una inlay cuando es una
restauración indirecta intracoronaria, es decir, donde no hay digamos, intervención, digamos, de ninguna cúspide. Entonces, es como si yo realizara una clase 2 compuesta o una clase 2 compleja. Pero, ¿cuál es la característica para yo realizar una incrustación? Porque si tuviera, por ejemplo, 2 milímetros de profundidad, pregunto, ¿habría necesidad de hacer una incrustación, toda una restauración indirecta para eso? Ya no, doctor. No. Entonces, en esos casos, pues haré una restauración de tipo directa. Pero ¿por qué hacemos una incrustación o una restauración directa intracoronaria? Cuando las cavidades son bastante profundas y necesitamos reconstruir mediante, digamos, una cantidad determinada de resina. ¿Y cuál es el peor defecto de la resina compuesta? Y eso hemos hablado bastante. Se comprime, doctor. Perfecto. La contracción de polimerización de una resina compuesta es el peor defecto de ese material. Entonces, si a mí me dicen que la resina se contrae, por lógica yo tengo que pensar que a mayor volumen de resina, escucho, mayor cantidad de resina que yo coloque, mayor va a ser la contracción. Y no solamente la contracción, sino la fuerza con que se contrae. Cuanto más resina tenga, la fuerza de contracción se llama tensión, va a ser mayor. Y esas fuerzas de contracción y la contracción propiamente dicha, hace muchas veces que el material, la resina, no es que se despegue del adhesivo. La resina, como se adhiere tan bien al adhesivo y el adhesivo se adhiere a la resina, rompe un pedazo de madera. Es decir, rompe un poco de dentina y se produce una interfase entre el diente y la restauración. ¿Cómo se llama eso? Microfiltración. Entonces, cuando yo tengo restauraciones profundas y en algunos casos amplias, muchas veces el volumen de resina va a ser también mayor. Y si yo coloco una restauración directa, tengo mayores, por no decir, tengo muchas probabilidades de fracaso. En cambio, cuando yo realizo que tengo que colocar volúmenes grandes de resina y lo hago sobre un modelo, la pregunta, ¿yo coloco adhesivos en el modelo para confeccionarlo? No. Yo coloco más bien al modelo que yo tengo, que es la reproducción fidedigna del diente, yo le echo vaselina, le coloco un aislante. ¿Para qué? Para que la resina no se pegue pues al yeso, ¿no? Y pueda desprenderse o salir con facilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo coloco, por más que sea un volumen amplio o mayor de resina, se va a producir la contracción con una directa. La diferencia es que no se va a adherir o no se va a pegar. Y por lo tanto, se va a producir la contracción en el modelo. Entonces, esa contracción significa que entre el modelo de yeso y el material que he colocado va a quedar un microespacio. Pero cuando yo lleve al diente, lo voy a adherir con un cemento resinoso. Yo voy a rellenar ese microespacio que se ha producido por la contracción con cemento resinoso. Entonces, la contracción propiamente en el diente se va a dar de ese microespacio que hemos producido en la contracción del modelo. Entonces, en otras palabras, la contracción, mejor dicho, la sensibilidad y las probabilidades de una microfiltración postoperatoria son mínimas, casi no se dan. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de las incrustaciones. Pero ¿en qué caso lo voy a hacer? Cuando tengo cavidades profundas y amplias, donde yo tenga que colocar cantidad de resina. Entonces, dentro de la clasificación decíamos que las incrustaciones inlay son cuando son intracoronarias. ¿Y cuándo decimos que es una incrustación de tipo online? Vamos, ¿alguien sabe? ¿Cuándo decimos? Más de una cúspide. A ver, muy bien. A ver, onlay se dice cuando abarca, se hace
hace una protección cuspidia de una, o abarca una cúspide, como dice Ever, una cúspide o varias de un diente, que hay dientes que tienen varias cúspides, ¿no? Más de dos. Entonces, dice, cuando se interviene una cúspide o varias, pero no todas del diente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Cuántas cúspides tiene la primera molar? Vamos, Reina, dime. Vamos a ver, alguien levantó la mano. Reina, dime. A ver, no sé si me escuchan. Misma roja. Reina, vamos a ver. ¿Quieres alguna pregunta o una intervención antes de continuar? No, pues, que me hablas tú. No hay problema, Reina. Ya, bien. Entonces decíamos, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuántas cúspides tiene una primera molar diferente? 5 cúspides, perfecto. ¿Cuántas cúspides tendría que yo proteger para decir que es máximo, para decir que esto es una hoja? 4, doctor. Máximo 4. Es decir, puedo proteger una nada más, puedo proteger 2, puedo hacer reconstrucción de 3 cúspides, o puede ser de 4, pero no de 5. Porque si yo protejo las 5, ya sería una overlap. Protección de todas las cúspides. ¿Está claro? ¿Se entendió, por favor? Vamos a hacer. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, la primera molar superior. ¿Cuántas cúspides tiene la primera molar superior? 4, doctor. 4, muy bien. Y si tiene 4 cúspides, ¿cuántas cúspides máximo puedo proteger para considerar como una incrustación online? 3. No, 1. No, 3, pues. 3 justo. Claro. 3, claro, 3. Claro. Muy bien, puedo proteger una, puedo proteger 2, puedo proteger 3, pero no puedo proteger las 4, porque ya no sería una online. Si protejo las 4, ¿cómo se llama? Overlay, doctor. Overlay. Perfecto, muy bien. Un ejemplo más para que quede claro. Si fuera una primera premolar o una segunda premolar, sea superior o inferior, ¿cuántas cúspides tienen las premolares? 2 cúspides. 2 cúspides. Entonces, ¿cuándo yo diría yo, oye, aquí estoy colocando una incrustación online? Cuando abarca cuántas cúspides? Las 2 cúspides. No, para una onda. Una onda. Si tiene 2 cúspides, máximo podría proteger cuántas cúspides. Las 2 o una. Para decir que es una online. 1, doctor. 1, doctor. Una sola. Ok, entonces, ¿por qué hemos dicho que una online yo puedo proteger una o varias cúspides de acuerdo al tipo de diente? Si es una premolar que tiene 2 cúspides, ¿cuántos debo proteger máximo para decir que es una online? 1. ¿Estamos de acuerdo? Y si yo protegiera las 2 cúspides de esa premolar, ¿cómo se llamaría la incrustación? Overlay, por supuesto que sí. Entonces, ya vamos entendiendo. Ya más adelante vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo y cómo es que es una incrustación de tipo inlay, onlay, overlay. Y cuando decimos que es una incrustación de tipo endocrown, es decir, endocorona, cuando se realiza la protección de todas las cúspides como si fuera una overlay, pero piezas endodónticamente tratadas. Porque la preparación cavitaria va a ser muchas veces diferente a lo que son las inclusiones inlay, onlay y overlay, porque son piezas endodónticamente tratadas. Y no se olviden, cuando yo voy a hacer una endodoncia, ¿qué es lo que hago? Solamente llego hasta 1 milímetro, medio milímetro antes del techo pulpar o perforo la pulpa. Perforo. Claro, y por lo tanto, cuando yo termino de hacer mi endodoncia, voy a sellar y voy a, digamos, colocar mis conos de gutapercha hasta la entrada de los conductos. Toda la cámara pulpar. Hola, Mus. Sí. No veo. ¿Y qué
Ahorita sí, lo está haces. ahorita. Pone No, está bien. yo Sí, respirando demasiado. relleno, Ah. por decir un ejemplo, con un material X, Sí, sí. ¿no? Esa cámara funciona. Voy a perder inclusive reflexión. Y ustedes saben perfectamente que la gran mayoría de piezas endodónticas tratadas, pregunto, tienen coronas completas. Tienen completas. He dicho que subes a la cama y duermes. Sí. Ya, Todas las piezas con ortodoncia son piezas enteras que tienen efecto coronario. ya estoy tirando uno. La gran mayoría de las piezas que hacen en ortodoncia, Eso no le prueba. en Si hubiera dado ortodoncia así, tienen grandes sería dos. Entonces te voy a dar dos para que y digas en eso dos. también vamos a hablar ahora sobre las indicaciones y contraindicaciones que se tiene para que se debe tener en cuenta para realizar una restauración. Pero vamos a terminar esta primera parte y vamos a hacer una retroalimentación de esta primera parte. Entonces, en conclusión, ¿qué es una incrustación? Es una restauración indirecta y le sirve para devolverle la estética y la función en las piezas posteriores. ¿Estamos de acuerdo? Oye, no me dejas lavar. ¿Cuántos tipos de incrustación hay? 4 tipos. Incrustaciones de tipo inlay, como dijo Ever, son restauraciones indirectas, ¿no? Que son, pero intracoronarias, que no abarcan ninguna cúspide, como si fuera una clase 2 compuesta o una clase 2 compleja. ¿Cuándo se dice que es una onlay? Cuando abarca una cúspide o varias, pero no todas tienen vidrio. Si hemos dicho un ejemplo, si es una primera o segunda premolar, sea superior o inferior, que tiene 2 cúspides, para yo considerar una onlay tendré que solamente proteger una. Pero si yo voy a considerar a esa pieza una overlay, podría yo proteger o hacer la protección de las 2 cúspides para decir, oye, esta es una incrustación overlay. Si fuera una primera molar superior, que tiene 4 cúspides, para decir que es una onlay, máximo podría proteger 3. Porque si protejo las 4, ya sería una overlay. Y si fuera una primera molar inferior, si es que tiene 5 cúspides, para decir que es una onlay, máximo podría proteger 4 cúspides. Porque si protejo todas, ya no sería una onlay, no sería una overlay. Y por último, cuando decimos que es una endocrown, cuando se protege todas las cúspides y son piezas endodónticamente tratadas. Ahora sí creo que ya está claro el panorama para continuar. Muy bien, vamos a ir. Muy bien, entonces, una vez que hemos determinado los tipos de incrustaciones, vamos a pasar a ver cuáles son, con qué material se puede, qué tipo de resina utilizamos para hacer estas incrustaciones. Las incrustaciones se realizan con las mismas resinas que hacemos nuestras restauraciones de tipo directa. Pueden ser de nanoparticulados, pueden ser nanohíbridas, inclusive hay resinas hoy en día modificadas con partículas cerámicas que se llaman cerómeros para uso de tipo directo. Son resinas que le agregaron algunas partículas cerámicas que generalmente hacen de que sea más pulible esta resina. Entre ellos tenemos en el medio, en nuestro medio, tenemos por ejemplo los que usan el Tetric Ceram, TDB. Entonces ellos por ejemplo tienen que son, esa resina es un cerómero, se le considera un cerómero porque tiene partículas cerámicas dentro de su composición. Entonces, con las resinas que nosotros hacemos nuestras restauraciones directas, podemos confeccionar nuestras incrustaciones. ¿Cuáles son las indicaciones para poder realizar una restauración indirecta o una incrustación? Primero, cuando la oclusión es favorable, es decir, cuando las áreas de carga masticatoria son mínimas. Si
sin una normoclusión donde no hay traumoclusión. Por ejemplo, donde hay áreas de carga masticatorias en forma, digamos, fuera de lo normal. ¿En qué caso? ¿Qué tipo de pacientes? Donde hay desgaste, por ejemplo, vamos a ver pacientes con mucho desgaste de la superficie ocular. Los que sufren de bruxismo, Los que sufren de bruxismo, así, los pacientes bruxómanos, son pacientes con trauma cruzado. Entonces, en esos pacientes, no nos olvidemos que una resina compuesta es resistente a las fuerzas compresivas en un, digamos, rango de 2 milímetros aproximadamente de espesor. Pero no se olviden también que, pues, si el esmalte del diente, siendo un tejido altamente mineralizado a base del 96% de hidroxiapatita, no desgasta y el tol borra prácticamente la superficie oclusal desde el punto de vista morfológico. Los pacientes bruxómanos son pacientes que tienen la superficie muy desgastada. Y en esos casos, por ejemplo, definitivamente una incrustación no está indicada, ¿no? Más bien es una contraindicación, como vamos a ver más adelante. ¿En qué casos más está indicado? Muchas veces ustedes van a encontrar, por ejemplo, ¿se ve la flechita, por favor? ¿Cursor? ¿Se ve? sí, doctor. Perfecto. Si nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una brecha, un diastema entre diente y diente, y hay veces hay pues, un diastema, porque se produce generalmente esos tipos de diastemas un poquito amplios entre diente y diente. Es cuando por alguna circunstancia, en un momento determinado, el paciente perdió, vamos a suponer, si esta es la primera premolar y la segunda, perdió la segunda premolar, entonces por una acción del tiempo y acción masticatoria muchas veces, esta primera molar se mesializa, ¿no? Se distaliza ligeramente un poco esto y están casi no unidos en un punto de contacto, pero tienen un diastema, más o vamos a poner de 2 milímetros. ¿Sí? La pregunta es, hay veces esos pacientes vienen a la consulta no porque tienen un proceso calloso, sino tienen un problema de, sobre todo de empaquetamiento de restos de alimentos en la zona justamente del diastema, del espacio que tienen entre el diente. Y no solamente es la molestia, sino el paciente dice, doctor, se me acumulan los alimentos, doctora, se me acumulan los alimentos, me produce un mal aliento, ¿no? Y me sangran las encías. Es lógico de pensar que si hay un empaquetamiento del resto de alimentos entre diente y diente por el espacio que tienen, lógicamente van a crear un problema de tipo periodontal, una gingivitis, a veces una periodontitis, al margen que lógicamente el acumulamiento de restos que muchas veces no pueden higienizarse bien, hace que tengan caries residuales o caries a ese nivel proximal de ambas piezas. Entonces, el paciente recurre muchas veces ni siquiera porque tiene un problema de caries, sino un problema de dolor por una irritación gingival a nivel de encía papilar que ha creado el empaquetamiento de restos. Entonces, ¿cómo le solucionamos? Si nosotros quisiéramos devolver de punto de contacto con una restauración directa, si imagínate que usted tuviera 2 milímetros de diastema, en la vida vamos a poder, con un portamatriz o una cinta matriz metálica preformada, nunca vamos a poder darle la morfología y devolverle el punto de contacto en esa zona. En esos casos tendremos que hacer una incrustación, pero no con fines de eliminar algún proceso calioso, sino con el fin de modificar un poco la morfología, agrandar un poco y devolver el punto de contacto para evitar justamente el empaquetamiento del resto de alimentos y pueda tener una buena fisioterapia este paciente. Entonces, en esos casos también está indicado hacer una incrustación de tipo, sobre todo, cuando hay restauraciones múltiples, a veces el paciente tiene caries, vamos a poner una caries 6 en punta y cúspide, tiene una caries a nivel de surco, o en una fosa, tiene la otra fosa, tiene caries, por decir, en la otra punta de cúspide, tiene varias, como si fuera un queso de ratón. Entonces, en esas condiciones, no, yo no voy a estar haciendo un huequito por acá, una cavidad aquí, otra cavidad aquí, otra cavidad aquí. En esos
se recomienda hacer una incrustación. ¿Sí? Una sola restauración. Cuando hay otra de las indicaciones es cuando nosotros realizamos, digamos, tenemos una dificultad de manipulación. Hay casos, y seguramente ya les voy a empezar a tocar ahora, ya que están algunos ya empezando unos compañeros a hacer procedimientos restauradores con sus pacientes, van a ver que muchas veces una cosa es la maqueta, una cosa es el tipodón, porque el tipodón agarran ustedes, lo abren, pues tiene una apertura de unos 10 centímetros, pueden inclusive sacar el maxilar superior, separar el maxilar inferior y trabajar. Pero cuando estamos frente a un paciente, una de las dificultades es la limitación en la apertura bucal. Hay pacientes que por un motivo tienen, digamos, por problemas de tipo de articular, ¿no? Y tienen trismus. Entonces los pacientes no pueden abrir mucho la boca. Pregunto, si yo tengo que reconstruir, hacer una clase 2 compleja en la segunda molar superior, la dificultad que voy a tener primero, que no voy a observar bien ni visión directa ni visión indirecta. Entonces, lo que se recomienda es hacer la preparación cavitaria, tomar una impresión, confeccionar en el laboratorio su restauración y luego adherirlo a la estructura dental. Entonces, estos casos también están indicados para hacer incrustaciones. Galvanismo bucal. Hay pacientes que por alguna circunstancia tienen, por ejemplo, vamos a suponer esta restauración de amalgama, ¿no? O una incrustación metálica antigua de cromo cobalto u oro, etc. Y muchas veces el antagonista tiene otra restauración metálica de metales diferentes. Y al contactar, hacer la función, va a producir lo que nosotros llamamos la corriente galvánica. Es una sensación totalmente desagradable. Entonces se pasaron corriente realmente que se llama galvanismo o corriente galvánica, de tal manera que es una sensación bastante desagradable cuando se produce, digamos, el contacto con metales diferentes. Entonces en esos casos también, por ejemplo, yo tendría que sacar una de las restauraciones, la más pequeña, y hacer pues una restauración directa. Ahí está bien experimentado. Lesiones también compromisos del área proximal. Miren, por ejemplo, una clase 2 y esto, imagínense que esto fuera una clase 2 compleja. Gran cantidad de material, ¿no? Inclusive pacientes, ¿no?, que comprometen la parte estética. Miren, por ejemplo, aquí, si yo dejo esta amalgama, pacientes de repente tienen una sonrisa amplia, apertura bucal grande y sonrisa amplia, y se le va a notar pues esta zona mesial, esta proximal, está reconstruida con amalgama. Entonces en estos casos también lo indicado es hacer una restauración indirecta o incrustación. ¿En qué casos más hay que hacer la restauración? Tener en consideración pacientes con buen índice de higiene oral. Es decir, si un paciente tiene una fisioterapia mala, ¿no? Otra, por no decir así, de forma, vamos a ver un término criollo, mi paciente es medio cochilín, cada vez que viene lleno de placa, hago la profilaxis, paso la siguiente cita, la siguiente semana, otra vuelta llena de placa. Entonces, por ejemplo, no es lo más indicado hacer una restauración de tipo directa o indirecta. Lo primero que tenemos que hacer en esos casos, por ejemplo, es motivar al paciente a que haga una fisioterapia óptima primero, porque toda restauración, sea directa o indirecta, en esas condiciones van a fracasar. ¿No? Inclusive, eso me va a inducir al tipo de material que yo voy a colocar. Por ejemplo, en un paciente que tiene un índice de higiene oral totalmente deficiente, no, malo, su fisioterapia es mala, por ejemplo, tiene una clase 5, ¿qué material le colocaríamos de elección? ¿Una resina o un iono resina? Pregunto, ¿qué dice? ¿Qué material colocaría? ¿Una resina compuesta o un iono resina? A ver, ¿qué dice Ruiz Márquez? Vamos a ver una opinión. Doctor, Sí.
¿Qué le colocarías tú, por ejemplo, a un paciente que no se sentía bien y cada vez que viene a la consulta o a las sesiones en la universidad, tú lo ves con una cantidad de placa bacteriana? ¿Qué tipo de material tendrías que primero mejorar, obviamente, la fisioterapia de ese paciente? Pero ¿qué material vas a elegir, por ejemplo, para una clase 5? ¿Una restauración con resina o una restauración con ionoresina? Con ionoresina, doctor. ¿Por qué? Dime, a ver, ¿por qué le colocarías, Karen, ¿no? Una restauración con resina, con ionoresina y no con resina compuesta? Porque el paciente no tiene todavía el cuidado bucal Ya. y al poner la resina, pues de nada nos serviría. Mejor poner una ionoresina, una base, y ya cuando el paciente logre. No, pero yo puedo colocar un ionoresina de restauración en forma definitiva, aplicado en esos casos. Lo que tú estás diciendo está muy bien, pero no nos olvidemos que tenemos que ver un poco la composición química del material. Un ionoresina tiene, pues, con sus componentes ionoméricos, tiene libera flúor y por lo tanto es un material cariostático. Y en esos pacientes yo primero prefiero colocar el ionoresina porque el hecho de ser un material cariostático en ionoresina va a inhibir la proliferación con facilidad de procesos cariosos a ese nivel. Porque justamente el tercio cervical es la zona donde mayor, digamos, acúmulo de placa hay en los pacientes que no tienen una buena higiene. Entonces, miren cómo es que el caso clínico me está conllevando a mí. Quizás en otros pacientes podría yo usar una resina compuesta normalmente, pero hay casos de pacientes que por un mal hábito de higiene me va a inducir a usar otro tipo de material que, digamos, soporte hasta cierto punto, llamemos así, ¿no? El hecho de tener una mala higiene, porque va a liberar flúor. Porque muchas veces lo que tú dices es muy cierto. ¿De qué sirve que yo le coloque una resina cuando ese paciente no hay resinas que liberen flúor? Entonces, miren cómo es que el caso clínico muchas veces me va a inducir a mí a elegir el tipo de material, a pesar de que de repente en otro paciente con las mismas características de lesión, pero que tenga una higiene mayor, pueda yo colocar otro tipo de material como una resina compuesta. Muy bien. Esta indicación nos ha servido de repente para ir analizando algún casito que se les pueda presentar con algún paciente. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Sustitución de restauraciones metálicas con compromiso estético. Creo que yo les manifestaba, a veces hay casos de amalgamas, donde prácticamente, sobre todo a nivel de primeras premolares superiores o inferiores, que cuando el paciente conversa o habla se le nota, al margen de que no pueda haber una carie residual. Entonces, por una cuestión estética, le haría un cambio mediante una restauración directa, sobre todo cuando restauraciones amplias. Muy bien, vamos a continuar ahora. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿En qué casos no debo hacer incrustación? Primero, cuando las lesiones son muy pequeñitas. Yo no necesito pues, una incrustación para una clase 1 simple de 2 milímetros, 3 milímetros de profundidad o 4 milímetros. No tendría sentido. Yo puedo reemplazar parte de la dentina, bueno, si tiene 4 milímetros, coloco 2 milímetros de base y 2 milímetros de restauración con resina compuesta. Y puedo tranquilamente realizar una restauración que soporte las fuerzas compresivas, que tenga un sellado periférico óptimo, que tenga un pulido y una semejanza a la estructura del esmalte en la parte superficial. Es decir, yo puedo conseguir sin necesidad de hacer todo un procedimiento para una restauración directa. ¿En qué casos más está contraindicado? Ojo aquí, por favor. Cuando las lesiones de las piezas dentarias son muy grandes. Es decir, imagínense ustedes esto con una destrucción coronaria, más o menos en estas condiciones, por más vital que esté la pulpa, que solamente tenga 30% de estructura coronaria, por ejemplo. En esos casos, yo no podría colocar una incrustación con
con 70% de estructura coronaria. En esos casos lo más indicado, pues siempre hemos dicho, para hacer una restauración directa o indirecta, de preferencia debe tener 50 a más por ciento de estructura coronaria, de tal manera que permita soportar la carga masticatoria, digamos, en esas piezas de fuerzas compresivas y traccionales. Entonces, cuando hay lesiones demasiado grandes, por ejemplo, hay otros que inclusive ya van a hacer endodoncia y ya no tiene nada de corona, está al ras de la encía prácticamente. En esos casos ya tendría que hacer una rehabilitación, previamente una gingivectomía para tener siquiera 2 milímetros de corona para hacer el efecto sucho de las coronas. Y tendré que hacer una endodoncia y colocar un espigo, ¿ya? Y hemos dicho que los espigos no sirven para reforzar, sino el espigo, perno, muñón, como le llamen, ¿no? De fibra de vidrio serviría para hacer para que me serviría de ancla, para el anclaje del material restaurador, para hacer el muñón y colocar lógicamente luego una rehabilitación o una corona. En esos casos, por eso que está contraindicado cuando hay gran destrucción del tejido dental. Carga masticatoria intensa, sobre todo hábitos parafuncionales, pacientes bruxómanos. ¿Qué pasa si le realizan una restauración directa o indirecta en un paciente bruxómano y no le hayan hecho, digamos, una evaluación oclusal previa y de repente un soporte oclusal posterior a la restauración, como son las placas miorelajantes? ¿Qué pasaría? La restauración no va a durar ni 15 días. Y el paciente viene no porque se le salga la restauración, el paciente viene porque se le fractura la restauración. Por eso tenemos que hacer previamente, digamos, una evaluación de la oclusión y lógicamente tenemos que hacer posteriormente a la restauración, indicarle, o a las restauraciones, indicarle al paciente que tiene que usar necesariamente una placa miorelajante para, digamos, atenuar, ¿no?, la acción de bruxismo, sobre todo en las noches, porque es el momento donde generalmente se realiza. No se olviden que el bruxismo, ¿no?, generalmente la causa de etiología básica para ser, digamos, un paciente bruxómano es que tenga problemas de estrés, mucha ansiedad. Los pacientes, que hoy en día es muy común ver en la consulta. Si yo no evalúo eso bien y no hago un balance oclusal previo, esa restauración no me va a durar. Por eso decía, inclusive recomendar, para controlar muchas veces justamente estos hábitos parafuncionales de noche, como es el bruxismo, usar placas muy relajantes para dormir. Bien, otro, higiene deficiente. Ya hablamos del por qué nosotros contraindicamos cuando a veces el paciente no tiene una ONG primero, tenemos que motivarlo primero, tenemos que corregir la parte de la fisioterapia para luego recién, ¿no?, realizar una restauración, sea directa o indirecta, en forma definitiva. Quizás esto, aislamiento absoluto imposible, muy relativo. Se lo digo porque es muy relativo, porque hay casos, como decía, apertura limitada del paciente, pero es una segunda molar superior o inferior. ¿Qué le voy a hacer? ¿Una extracción? Sí. A ver, creo que quiere alguien intervenir. ¿Alguien quiere intervenir, por favor? Entonces decía, ¿no? Cuando la apertura bucal es muy limitada, definitivamente eso no significa que le vamos a extraer el diente. Tendremos que ver la forma, cómo trabajar un sistema de 4 manos, pero ojo, 4 manos con un asistente o una asistente que tenga, digamos, que conozca dónde debe ir ubicado el evacuador y el eyector, para yo poder trabajar, digamos, sin aislamiento absoluto. Casos muy especiales, pero vuelvo a repetir, mi asistenta o mi asistente tiene que estar constantemente dedicándose exclusivamente a la succión. Y tiene que ir paralelo al cuadrante que va a trabajar, el suctor o el evacuador. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces, y seamos honestos, gran parte de nosotros los profesionales, los odontólogos, cirujanos, dentistas, trabajamos sin aislamiento absoluto. Y si no tengo un personal entrenado, si
si yo no tengo, no conozco de lo que es maniobras previas perdón, maniobras de entrenamiento al sistema cuatro manos como asistenta, definitivamente voy a contaminar el campo operatorio. Usted sabe que el paciente basta que cierre y abra, contaminó. Por eso que todo el tiempo tiene que haber hay que estar haciendo la succión, sea con el evacuador o el eyector, en forma constante y no dejar que el paciente cierre la boca. Y el trabajo tiene que ser mucho más rápido, porque estamos expuestos a una contaminación y por ende a una microfiltración, es decir, que el material luego no se va a adherir adecuadamente y va a haber microfiltración de trabajo, fracaso de trabajo. Entonces, mucho cuidado, por favor, que cuando a veces sucede eso. Quizás por eso cuando decía una pared gingival en cemento, de aislamiento absoluto imposible, quizás relativo, porque hoy en día hay técnicas para poder trabajar el sistema de cuatro manos y podamos nosotros realizar casos excepcionales, trabajos con aislamiento relativo. Muy bien, vamos a ver, continuamos. Otra de las cosas, cuando por ejemplo yo hago una preparación cavitaria y la pared gingival, ¿sí?, está en cemento dentario, grabaremos el cemento, colocaremos adhesivo al cemento, no. Ahí primero tendríamos que hacer una restauración previa de toda esa parte del cemento que ya está en cemento, por decir acá la zona próxima a la pared gingival, y reconstruir primero con un ionoresina y convertir, porque si está en cemento es una cavidad intragingival, tengo que convertir esa cavidad intragingival en una cavidad supragingival, rellenando previamente, reconstruyendo esa parte infra del cemento, exclusivamente con un ionoresina, y luego convertirlo supragingivante y luego hacer un grabado ácido, adhesivos y resina compuesta, sea directa o indirecta. Y por último, otra de las contraindicaciones, en este caso sí cuando dice instrumentación dificultosa, por ejemplo, podríamos nosotros tocar el caso de una tercera molar. Hay pacientes que dicen, no, yo no quiero que me extraigan ningún diente. Tengo mis terceras molares o dientes del juicio, como muchas veces lo llaman los pacientes, y solamente quiero que me la restauren. No me molesta, siento una cavidad, pero quiero que me restauren. Pero si la apertura bucal es limitada, la instrumentación es dificultosa, ¿qué podríamos hacer? En una tercera molar, estamos hablando de cosas así, digamos, no en el caso de una primera, sino una tercera molar. Sabemos que las terceras molares no cumplen una función específica dentro de la cavidad, son dientes prácticamente de relleno. Y gran parte de estos, por la posición misma, la ubicación dentro de la arcada, muchas veces es bien dificultoso la higiene. Y hay pacientes que por algún motivo tienen una gran destrucción de corona. Hola, la amor. tercera molar, definitivamente. ¿No te subís a la cama? Sí, estaríamos induciendo que el paciente se realice una extracción de ese físico, porque funcionalmente esas piezas casi no van a trabajar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas son más o menos, a grosso modo, las contraindicaciones que debe tener para realizar una incrustación. Y ahora vamos a empezar ya con la incrustación. Solamente le das su vocería. Las incrustaciones secundarias, o también restauraciones indirectas intracoronarias, como ustedes están viendo aquí, visto desde un punto de vista proximal y visto desde un punto de vista cruzado. Por ejemplo, para hacer una incrustación, el ancho del disco entre pared y pared, la parte interna, sin preparación, debe tener como mínimo 2 milímetros. Y la pregunta sería, para los que están en el lado, ¿y qué pasaría si ¿Quieres saber cómo eres? milímetros solamente la mitad nomás? O segundo, es abanico, Y las paredes estarían. Valdría la pena hacer ¿y qué es una cara? ¿No hay café? Voy a voltear de ropa un rato porque el pantalón me va a pedir mañana. Ya no quiero su ropita.
¿Qué otra piel, bebé? ¿Otra piel en esta vez? No, sí, Ya, sí. Marcelo. ¿Tendría sentido? Mañana ya te lo compro. Entonces, lo más indicado es que el ancho puede ser 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, pero el ancho mínimo debe ser 1 milímetro. Ahora, ¿por qué muchas veces en una cavidad profunda o incluso proximal realizamos muchas veces una restauración directa? Porque cuando nosotros hacemos la reconstrucción, nosotros con un portamatriz o una cinta matriz preformada, yo puedo devolverle la forma anatómica del punto de contacto de una de las superficies. Pero mucho más complicado es devolverle todo. Y el gran problema de las clases 2 compuestas y complejas es justamente la zona proximal. ¿Cuál es más fácil? Realizarle mediante procedimientos donde, y es más, no se olviden que los portamatrices, ¿con qué trabajan los portamatrices? Con las cintas matrices metálicas. Pregunto, ¿las cintas matrices metálicas son convexas o son regulares? ¿Qué dicen? A ver, ustedes llevan sus cintas matrices. ¿Son convexas o son planas? Salvo que sea una preformada, una de esas que algunos Son planas, doctor. Generalmente las cintas matrices son planas. Y si yo coloco, voy a devolverle 2 puntos de contacto aquí, pregunto, ¿los puntos de contacto cómo son? Las superficies para devolverle puntos de contacto, las superficies proximales, ¿cómo deben ser? ¿Rectas o convexas? Convexas. Para determinar un punto de contacto. Convexidad de un lado y convexidad del otro diente hace de que haya un punto de unión para evitar que el empaquetamiento se dé un empaquetamiento de nuestros alimentos y los alimentos no penetren al encía masticar. Entonces, si yo voy a utilizar un portamatriz para hacer una cavidad profunda donde voy a reconstruir 2 superficies oclusales, como en los proximales, como son en las MOD, las mesioclusodistales, en las clases 2 complejas, pues me va a ser dificultoso. Y para mí es mucho más sencillo hacer un tallado, tomo impresión, confecciono en el laboratorio, porque en el laboratorio sí, ahora vamos a ver un caso clínico, yo puedo sacar los dientes, volverlos a colocar en su posición, yo puedo hacer un sellado periférico óptimo, puedo darle la morfología que yo quiera a la superficie, sea oclusal o proximal. Y luego, lógicamente, una vez que haya confeccionado, lo voy a ir a pegar. Entonces, para mí es más fácil hacer una restauración directa que una directa. Doc, sí. Pero en ese caso que está explicando, sería siempre y cuando el modelo esté troquelado. Todos los modelos son troquelados. Todos los modelos son troquelados. Salvo que tenga una restauración ocluso vestibular o ocluso lingual o palatino. Todos los modelos son troquelados. Porque si no, no tiene ningún sentido. Por eso yo les decía, el hacer una incrustación es como realizar como una maqueta, le sacas el diente, ya está tallado y le confeccionas su restauración. Tú le puedes darle la morfología que quieras, puedes devolverle el punto, es decir, hacer la zona proximal, digamos, con un sellado a nivel de la pared gingival óptima, encima hacerla de forma convexa para devolverle el punto de contacto. Y ahorita vamos a ver un caso clínico de medio. Entonces, 2 milímetros de ancho como mínimo. Ahora, la pared gingival, ¿se acuerdan que nosotros hicimos con un escaloncito de la clase 2? Ese escaloncito debe tener 1 milímetro de ancho o 1,5 milímetros, que eso es la pared gingival, y ahí es donde no debemos colocar ningún material, ni de base ni de recubridor, ¿ok? Ni recubridor ni base. Esa partecita es la pared libre, y eso lo hemos visto en las restauraciones directas. Es igual, con la única diferencia, en este caso es una cavidad mucho más profunda. ¿Cuánto debe tener como mínimo? Ojo, cuando yo digo la cavidad debe tener 2 milímetros, no es que yo tenga que medir desde la punta de la cúspide hasta el fondo de la cavidad, se tiene que medir desde el fondo de surco. Y normalmente son 2 milímetros. Algunos autores, como en este caso, dicen 1,5. Generalmente es 2 milímetros.
y las paredes divergentes de 5 a 10 grados. Algunos dicen 4 grados. Para mí es muy imposible que una fresa troncocónica haga 4 grados. Es más, si yo quisiera hacerlo clínicamente, mi visión a mí no me va a permitir hacer una expulsión, es decir, una pared expulsiva de 4 grados. Por eso decimos 5 a 10 grados, ¿por qué? Porque las fresas troncocónicas más o menos están calibradas para hacer justamente una preparación de punta redonda, ni ángulos internos redondeados. ¿Y cuál es la diferencia en la preparación de una directa con una indirecta en una inlay-onlay y overlay o etcétera? El piso de la preparación cavitaria tiene que ser plana. ¿Se acuerdan ustedes que en el protocolo del plan de tratamiento, ahora que están dando mucho todavía algunas evaluaciones, ¿qué decir? Primer paso, acceso cavitario. Segundo paso, eliminación del proceso. Tercer paso, conformación de las paredes, pero no dice conformación del piso, porque el piso puede ser irregular. Este piso puede ser irregular en una restauración directa, pero en una restauración indirecta, como son cavidades profundas, tiene que ser plano. Doctor, ¿cómo hago para si estás muy cerca de la pulpa y tiene una irregularidad? ¿No? Colocar un recubridor y una base. Y en la base, digamos, tu piso plano. Y ahora vamos a ver, pues, digamos, caso. ¿Se entendió, por favor, hasta aquí? La preparación es igual que una restauración directa, con la única diferencia de que acá va a ser cavidades más profundas, donde vamos a colocar volumen y sobre todo en las famosas MOD, mesio o fluxolista, porque aquí es bien complejo devolverle el punto de contacto paralelamente a las dos superficies. Es mucho más fácil haciéndolo desde el punto de vista indirecto. ¿Y cuando decimos que es una preparación cavitaria tipo online? Cuando hacemos, mire usted, acá hay una clase 2 compuesta, pero que abarcó ya la lesión de una cúspide. Y en este caso, el hacer una protección, mire, se desgasta, se hace una protección, mire, aquí. Otros pueden colocarlo plano, no necesariamente tiene que tener la forma. Si yo puedo hacerlo plano, lo hago plano. Si tiene suficiente tejido como para darle la forma anatómica, bienvenido, mejor aún. Porque la distribución, aunque ahora la distribución de componente de fuerzas casi no se, digamos, no se toma en cuenta porque son materiales adhesivos que hacemos una sola unidad de dentina, adhesivo y resina compuesta, capa híbrida. En cambio, antes cuando se colocaba una corona donde está cementada, no desde el punto de vista con un cemento adhesivo, sino con un cemento convencional, como los cementos de policarboxilato, los cementos ionoméricos o los cementos de fosfato de zinc, ¿qué hacíamos? Teníamos que más o menos ir dándole mucho más la forma anatómica semejante más o menos a la reproducción de donde voy a reconstruir, porque la distribución del componente de fuerza para que sea mucho más uniforme. En cambio, cuando usamos materiales adhesivos, los materiales adhesivos hacen una sola unidad, dentina, adhesivo, resina compuesta. Entonces, si hacen una sola unidad, la distribución del componente de fuerza es mucho más equitativa y por lo tanto no necesito darle tanta morfología. Yo puedo ser plano, como en este caso, miren. Pero miren la pared gingival, ese aumento de 1 milímetro y medio. ¿Por qué? Libre, nada de material, solamente en esmalte, exclusivamente esmalte, porque aquí es donde se va a adherir la resina compuesta para evitar las microfiltraciones. Y vamos a ir viendo un casito clínico de inlay onlay. Ahora, antes que pase acá, doctor, ¿y cuánto tengo que desgastar desde la punta de cúspide hasta la preparación para recubrir o reconstruir una cúspide? Si es una cúspide de trabajo, 2 milímetros como mínimo. Como mínimo. Puede ser 2.5, 3, pero 2 milímetros como mínimo. Y si es una cúspide de balance, puede ser 1
1.5 milímetros. Cúspide de balance. ¿Ok? No se olviden, en una zonlay o una overlay que yo voy a proteger cúspides, la cúspide de trabajo mínimo tiene que tener 2 milímetros de espesor. Y la cúspide de balance necesitamos como mínimo 1.5. Ok, vamos a ver ya este casito clínico. Miren, paciente que viene con digamos, amalgamas antiguas, miren, grandes reconstrucciones de amalgama, fíjense, una MOD, mesio-ocluso distal con amalgama de muchos años, radiográficamente, inclusive este tenía unos pines, sobre todo aquí antes se colocaban, para colocar amalgamas extensas, se colocaban unos pines autorroscantes en dentina, como están viendo ustedes. ¿Para qué? Para que me sirva como un anclaje del material que iba a colocar. Al margen que esto se amalgama, pero por eso se junta, se unen los distintos componentes metálicos que tiene este material. Por eso se llama amalgama, de amalgamar, de juntar, de unir. Entonces, miren, caries recidivante, muchos de ellos, al examen radiográfico. Inclusive, acá se iba a hacer 3 nomás porque acá tenía un problema. Miren, el 11 no estaba bien confeccionado y tenía una lesión perpendicular. 2 cosas, haces apicectomía y en todo caso haces un retratamiento de esta apicectomía. Miren, se comenzó a hacer todas las maniobras previas y luego, lógicamente, la eliminación de toda la amalgama. Para eso se puede utilizar 2 tipos de fresas. Fresas de carburo tungsteno para eliminar metales, que hay exclusivamente como están viendo aquí, que son unas fresitas troncocónicas dentadas para eliminar metales. Se lleva como una mantequilla la amalgama o cualquier metal, corta con facilidad. En cambio, si vas a usar una diamantada, usa una diamantada para eliminar amalgama, una fresa redonda o una cono invertida para eliminar toda la amalgama que hay en la estructura del diente. Entonces, se fue eliminando y luego de haber eliminado el proceso, miren, lógicamente, como hemos dicho el protocolo, detector de caries 2 veces. Y ustedes verán aquí que hay fondos oscuros en el piso del cuello. Aquí, este remanente, como la amalgama tiene es una preparación retentiva, prácticamente cuando se eliminó la amalgama ya no tenía soporte esta parte del esmalte, se tuvo que eliminar. Entonces, miren, acá se está haciendo una incrustación de tipón, con reconstrucción de 2 cúspides, una incrustación inlay intercoronaria, acá no hay protección cuspidea. Entonces, se hizo la tinción con detector de caries por 1, 2 veces. ¿Qué pasaba? Ya no producía tinción, pero eran zonas muy oscuras. ¿Qué son estas manchas ahí? Porque el que de repente no tiene el conocimiento adecuado sobre esto, va a sacar una amalgama y va a encontrar esta parte negra. ¿Y qué vamos a hacer? Como decíamos en la clase anterior, por querer llegar a la dentina y pensar que esta es una dentina solamente sana, ¿no? De este color, voy a tratar de llegar eliminando este tejido hasta donde llegue tendríamos que buscar este color de dentina. Que es un error, pues. ¿Por qué? Porque muchas veces por querer llegar ahí terminamos en la pulpa dental y hacemos una perforación. Entonces, si a mí el detector de caries me dice, oye, ya no tiene esto, es porque este tejido sano. ¿Pero por qué está oscuro? Porque la amalgama produce lo que nosotros llamamos tinción por amalgama. Como tiene un componente de amalgama para que pueda fraguar, es el mercurio tridestilado. Este mercurio tridestilado es el responsable de producir la tinción en la dentina. Esto se llama dentina con tinción por amalgama, pero no es caries. ¿Cuál es la diferencia entre caries y este tejido oscuro? La caries, cuando yo coloco el detector fino, y es superficie dura, brillante, pero mire, oscura. Esto no tengo que eliminar.
piso, ¿qué se hace? Clorexidina al 2%. Hay distintas presentaciones, ¿sí? Puede venir en gel, como puede venir en líquido. Acá es como un gel espinoso, pero es espumoso, que se colocó durante 1 o 2 minutos en toda la pieza dentaria para eliminar las bacterias residuales. Luego de eso, como no eran unas cavidades tan profundas, porque en la radiografía vamos a ver que miren, no eran tan profundas las cavidades, pero sí eran amplias y que tenían que hacer protección textil. Miren, entonces se procedió a colocar, a hacer un grabado ácido, directo, con ácido fosfórico al 37%. Se lava el doble, 15 segundos, se lava el doble y se colocó adhesivos, 2 capas consecutivas. Si es que yo puedo también colocar, si es que es una cavidad profunda, antes de grabar, ya saben, después de la clorexidina, ¿qué se coloca? Un protector de complejo dentino. ¿Qué cosa es? Un iono resina de base, o si está muy cerca de la pulpa, un poquito de hidróxido de calcio encima del iono base y las superficies las pongo planas. En este caso, como era una cavidad superficial, el piso se colocó plano mediante resinas fluidas, porque si ustedes ven, aquí se colocó el adhesivo directamente, ¿sí? Se fotoactivó 20 segundos y luego se colocó como si fuera una base, aplanamos el piso mediante, y al mismo tiempo para mimetizar también, porque ya esas zonas oscuras empezaron a desaparecer, colocando primero una resina fluida, ligeramente opaca, ¿sí? Miren. Y para terminar la preparación, una tronco de pinza redonda, limpio. Estamos colocando la frente, no en esa posición la van a hacer, pero miren ustedes, limpiamos y dejamos la pared gingival, ese hombrito que nosotros, ¿se acuerdan? Decíamos en clase 2, el hombrito, es más, 1 milímetro, 1,5 milímetros de ancho. No se coloca material, el material viene de aquí, pero esta parte de aquí es el marco libre, porque es donde se va a adherir la resina. Muy bien, se terminó de hacer la preparación y se tomó una impresión con silicona. Puede ser por adición o por condensación. A ver, ¿cuántos de ustedes están llevando en serio? ¿Cuántos están llevando rehabilitación? ¿Estamos de acuerdo? ¿O han llevado? ¿Qué tipo de... Bueno, no. Vamos. ¿Qué tipo de resina han utilizado en rehabilitación? ¿Por condensación o por adición? A ver, vamos a ver. Por adición. ¿Cuántos han utilizado por condensación? ¿Nadie? ¿Somos por adición? Muy bien. A ver, entonces, si es por adición, ya saben que preparan la pesada, llamamos así, y la fluida, la colocan como si fuera una mantequilla. Así como estarían echando mantequilla a un pan, toda la parte superficial le dan una pasadita con la fluida. Y tomamos todos. Lógicamente, previo a esto, tengo que colocar los retractores. De preferencia se recomienda, cuando son sobre todo a nivel casi gingival, paredes gingivales, usar los retractores del número 0. Pero hay encías que a veces no soportan 0, puede ser 2-0, pero no utilicen 3-0 por si acaso, porque es para carillas, no es para ese tipo de procedimientos. Una vez que han colocado la base, sacan la goma líquida y toman la impresión. Ahora, los que van a usar por condensación, ¿qué nos dice la técnica? Primero tomo la pesada, desgasto 0.5 y para crear un espacio, un espaciador, que tiene como espaciador, y luego preparo la fluido, coloco encima y vuelvo a hacer una reimpresión. Pero ¿cuánto tiempo
copiar rascando, eliminando toda la impresión 0.5 milímetros. Entonces, ¿qué van a hacer? Una técnica más práctica. Colocan la pesada, le colocan una bolsita plástica, es decir, una bolsita de polietileno, en cubriendo toda la cubeta, y le toman la impresión con bolsitito. ¿Qué hace la bolsita plástica? Le va a crear un espacio. Al crear un espacio, están ustedes justamente como estarían desgastando 0.5 milímetros. Y cuando salga la impresión pesada, van a ver que no es fidedigno la representación del diente, es medio borroso. Es que hemos creado, en vez de rascar, de eliminar, hemos creado un espacio de 0.5 milímetros de forma uniforme. Y luego de eso preparo mi fluido, coloco encima y pongo la reina. ¿Ok? Una vez que hemos terminado la impresión, el diente va a estar en estas condiciones. Pero el paciente no se va a ir así, tiene que irse con un material provisorio. Y se coloca, hay una resina, un cemento resinoso provisorio, una resina provisoria, que se coloca todo en un solo bloque, que le da morfología al diente, sin necesidad de colocar ni ácido ni adhesivo, sino directamente sobre el diente y se fotoactiva 40 segundos. Recomiendo 40 segundos por cada superficie para asegurar la polimerización. Ahora, doctor, ¿se me va a salir? No sé qué va a salir. Pero sí tienes que hacerle controles posoperatorios como si fuera un diente permanente. ¿Por qué? Porque lógicamente va a haber puntos prematuros y el paciente no se puede ir con puntos prematuros en una restauración temporal. No le vayan a colocar coltosol, cemento de policarboxilato, menos eugenato de zinc. Porque el eugenato de zinc, saben que el eugenol disminuye la polimerización de las resinas. Segundo, si tú colocas un cemento de policarboxilato de fosfato de zinc, ¿cómo vas a eliminar este provisorio? Estás dando como una fresa. Y ahí estás haciendo una modificación en la configuración de tu preparación sanitaria. En cambio, en este tipo de resinas, tú agarras con un explorador por el borde superficial de una de ellas y traccionas y sale todo en un solo lugar, sin necesidad de colocar una fresa. Esa es la ventaja de los cementos resinosos, ¿no?, provisorios o las resinas provisorias. En el mercado existe con el nombre de WIG, GIF, Lamiten, hay varias marcas, ¿sí? Pero se tiene que pedir como un cemento resinoso provisorio, ¿ok? Una vez que he colocado y controlado la oclusión en fotoactivado, el paciente se va a su casa. Primera cita. Y aquí viene la confección en el laboratorio. Miren, en habitual, no en séptica, toman la relación habitual, impresión superior-inferior, relación intermaxilar, articulan y troquelan. Lo que me preguntaba Ever hace un momento. ¿El troquelado qué va a hacer? Que yo pueda sacar este diente para acá, ¿no?, convencional de incrustación, y puedo devolver para devolver el punto de contacto, porque no habría otra forma para yo hacer un sellado periférico óptimo. Si yo tengo esa ventaja, como si de mi tipodón le sacar un diente y comenzar a confeccionar en la mano, mi diente en la mano y vuelvo a colocar en el tipodón para determinar si realmente hay punto de contacto. Entonces, miren, una vez que yo tengo troquelado mi modelo, ¿no?, comenzamos, ya miren, a aislar. ¿Cómo aislamos el diente? Colocándole vaselina líquida por todo la preparación cavitaria, para que la resina no se adhiera, porque si no se pega el yeso y cuando salga va a salir con un pedazo de modelo. Entonces, no se olviden, por favor, una vez que hemos colocado vaselina o aislante a la pieza dentaria, procedemos a hacer la confección de la resina. Y miren la confección de la resina. Se va colocando de a pocos, y voy fotoactivando cada capa 20 segundos. No tengo ningún problema en activar 20 segundos, cada capa de 2 milímetros. Y miren, acá todavía no hemos devuelto contacto. Poco a poco le voy dando forma a las cúspides que voy a reconstruir. Si fuera una onda, si fuera una isla, surcos y fosas. Miren, pincel
pinceles con pelos de marca para darle tallado, porque Ya. con pelos de marca, haciendo un sellado que diferenció o sellar en un modelo. Muchas veces lo puedo hacer directamente en la boca del paciente. No, pues sí, no se te Mire, se fue reconstruyendo, haz caso. inclusive aquí en este caso caracterizamos con resinas Estoy líquidas trabajando. que vienen de color amarillo ocre Estoy trabajando. para Estoy poder, trabajando. antes de colocar la última capa, colocar una Cacho, caracterización. Utilizamos pero estas no fácil. tinitas No que ya me no me sirven para determinar el surco, ¿sí? Pero con mucho cuidado. Hay pacientes que no les gusta este tipo de caracterización. Es bueno preguntar. Y si usted tiene un modelito a la mano confeccionado con cierta caracterización en algún modelo con incrustaciones, sería lo ideal. Entonces uno dice, mira, así va a salir tu diente. Porque hay pacientes que dicen, no, eso parece que hubiera caries, no, yo no quiero que me pongas eso. Sí, es bueno decir al paciente. En este caso se hizo una caracterización de fondo de surcos y fosas, y luego un color un poquito más oscuro que hicimos, como si fuera el fondo de surcos. ¿Sí? Una vez que se terminó de confeccionar, miren, confecciono y le doy morfología. Una vez que he terminado de confeccionar los tres, hago con mi papelito de articular, como si fuera habitual, algo muerdo, pues hago morder el papelito entre el modelo superior e inferior, y mire, me va a determinar puntos de contacto y puntos prematuros en el laboratorio. Y yo tranquilamente, si son puntos prematuros, voy desgastando y dándole la morfología como si fuera la boca del paciente. Porque un modelo articulado, troquelado, es la representación de la boca del paciente. Porque se supone que para que determinar punto de contacto es porque toma una relación intermaxilar, como si fuera para una rehabilitación. Y luego nos damos el acabado con fieltros, escobillas, cauchos, con lo que quieran, pastas profilácticas, ¿no? Y se le da dando el acabado. Y miren, acá ya se terminó la pieza, se termina la otra, pero que se devuelve el punto de contacto. Miren ustedes, porque yo soy un troquel, yo puedo sacar esto y colocar y devolverle la forma anatómica correspondiente al diente. Miren, aquí ya se cerró, aquí todavía no, se reconstruyó la otra pieza y se cerró los espacios de las zonas proximales de las tres piezas. Ahora, una vez que está confeccionado, porque esta incrustación sale y entra, porque se aisló con vaselina líquida, que es lo más simple. Ahora, la parte interna de esta incrustación necesitamos que tenga un grabado ácido. Con ácido fosfórico limpiamos toda vaselina que puede haberse impregnado y al mismo tiempo vamos a crear microretenciones. Para luego colocar el adhesivo y luego mi cemento resinoso. Entonces, la parte interna de la incrustación grabamos. Ahora, si muchas veces, en el laboratorio muchas veces utilizamos, ¿no?, el microetch. ¿Qué significa? Este es un microarenador con óxido de aluminio 50 micros. En vez de utilizar ácido fosfórico, le echamos chorros de aire sobre la parte interna y estamos microarenando, micrograbando. Pero si no tenemos esto, no se haga un problema. Ácido fosfórico, 15 a 20 segundos, lavamos, porque esta es resina por si acaso en el diente. Sí, puedo grabar 20 segundos, ningún problema, 25 segundos. Lavo, seco, puedo secar, y las capas de adhesivo tienen que ser bien esparcidas, bien delgaditas para que vuelvan a encajar. Pero lógicamente, previo a eso, miren, una vez que esté microarenado nomás, no se coloca adhesivo todavía, ¿no?, y está confeccionado, miren, la parte interna, cómo está. Si ya le di, puedo echar así. Entonces yo, ¿cuál es la prueba en boca del paciente? Viene el paciente para la segunda vez, saco el provisorio, y la prueba no es que yo tenga que hacer mordera, ¿no? Coloco las incrustaciones y las incrustaciones deben encajar perfectamente. Miren, ¿sí? Encajan perfectamente. Entonces, yo veo el cabo superficial, la unión diente-material está bien encajado. Ah, perfecto, entra sin dificultad. Procedo. Primero, al diente. Aislamiento absoluto nuevamente. Limpieza con clorexina al 2%. Puede ser en espuma, en gel, o puede ser en forma líquida. Porque muchas veces, como esto no tiene una cementación,
mediante adhesivos, puede haber alguna microfiltración, limpiamos con clorexina al 2%, 1 a 2 minutos. Grabado ácido, con ácido fosfórico, grabado ácido total, miren, 15 segundos, lavo el doble, 30, y luego, lógicamente, voy a sacar el exceso de agua de la dentina, no debo de secar por si acaso, ¿ok? Y luego coloco mis capas de adhesivo como si fuera una restauración directa, ¿sí? Miren, primera capa 20 segundos, segunda, pero lo que sí recomiendo es que debemos esparcir muy bien, en vez de 20 le aplico 40 segundos, suavemente, lentamente, para que las capas de adhesivo sean delgadas. Porque ¿qué pasa? Yo le echo un montón de esto y no esparzo adecuadamente. Fotoactivo, cuando voy a encajar, ya no va a encajar así, pues. No van a encajar. Entonces le estamos creando una película muy gruesa de adhesivo. El adhesivo tiene que ser micras de espesor solamente. Entonces, ojo, ya tengo el diente con su adhesivo, ¿sí? En las 3 piezas. De igual manera, yo acá ya previamente grabé, lavé y coloqué mi adhesivo de igual manera, y ya está la parte interna de la incrustación en el diente. ¿Y qué hago? Coloco, preparo un cemento resinoso de tipo dual y le coloco en el fondo de la cavidad. Cuando tengan varios dientes juntos, no intenten colocarlos 3 al mismo. Empiecen uno por uno, por favor. ¿Sí? Miren, se colocó una de las incrustaciones con el cemento resinoso, fotoactivo 2 segundos nada más. ¿Para qué? Para que como que estabiliza la incrustación dentro del diente. Y yo pueda sacar, ¿sí? Y yo pueda sacar los excesos que quedan por el cemento, miren. Con un explorador se desprende fácilmente, miren, todos los excesos. Para terminar recién de fotoactivar 40 segundos por toda la superficie. Por vestibular, por palatino, por distal, por mesial, por oclusal, 40 segundos. ¿Sí? Y una vez que termina una, continúo con el otro. Mira. Inclusive para comprobar el punto de contacto, ¿qué hago? Bajo un hilito y debe haber resistencia. Si hay resistencia es porque se ha determinado el punto de contacto adecuado. Pero si eso pasa como perico en su casa, es porque ya está. Y ahí puede haber encapsulamiento regularmente. Es una forma de comprobar. Cementa en la siguiente, igualito 40 segundos por todos lados, primero 2 segundos a 3 segundos, sacan los excesos, pasan el hilo dental, limpian de la zona interproximal, tanto una tira de lija, pues un hilo, para sacar el exceso antes de terminar de fotoactivarlo, 40 segundos por todas las superficies. Muy bien, y así terminamos con el otro caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Y esto lo vamos a hacer tallado, la toma de impresión, todo, la próxima, y de acá 2 clases. Dime, Sheila, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpe, doctor, la impresión para incluso lo podríamos hacer también con silicona por condensación. Expliqué hace un rato cómo era la técnica por condensación, es decir, primero tomas la pesada, pero tomas con una bolsita plástica, para crear ya directamente esos 0.5 milímetros que se necesitan. Pero nunca tomen la impresión de la pesada y sobre la impresión de la pesada le coloquen la fluida y vuelvan a tomar. Y menos aún solamente los dientes que van a tomar, digamos, o que van a hacer las incrustaciones. Peor aún, porque ahí sí va a haber alteración tanto en la parte oclusal, es decir, en la parte de la oclusión, perdón, tanto en la impresión de las piezas dentales. Por eso te recomiendo, por favor, seguir la técnica que dicen los fabricantes. Hay que crear un espacio de 0.5 milímetros para las fluidas. Ahora sí, Sheila, ¿se entendió? Sí, doctor, muchas gracias. No, de que encantado. ¿Alguna pregunta más al respecto? ¿Alguna inquietud que tenga?
dígame, ¿están haciendo ustedes inclusive incrustación con el doctor Martínez, por lo que tengo entendido? ¿O han hecho los que han llevado? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Doc. Por supuesto. Sino que vamos a ir mejorando de repente algunos puntos o de repente aprenden una técnica diferente. Entonces que no se olviden, por favor, que las incrustaciones son restauraciones que no son muy, ¿cómo te puedes decir? A ver, muy complejas. Es como si trabajáramos en esas maquetas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Para que puedan, porque ya lo dudo, que puedan terminar en pacientes. Ahora, el que termina su récord de restauraciones directas, perfecto, puede hacerlo en pacientes. Porque si no, no sería los que no han terminado, no han empezado todavía sus restauraciones directas y quieren hacer incrustación. Por eso que sé que en rehabilitación también están realizando. Miren, si hubiera alguna pregunta, por favor, adicional. Muy bien, pues, eso ha sido todo por el día de hoy. Por favor, recomendación. Y hay alumnos que no se han apersonado, Ever. Comenté que el día lunes los espero nuevamente a los alumnos que sean trasladados sin autorización del docente. Estoy en la mañana desde las 12:10 hasta las 3 de la tarde. Entonces, porque necesito conversar con ellos. Bien. De acuerdo, doctor. Sí. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Recomendación, por favor, los que todavía no han aprobado, tienen que estudiar, porque ya nos quedan 3 semanas. Yo no sé si podrás terminar su récord de trabajo, pero vuelvo a repetir, ya, en lo posible, por favor, estudien, no estén estudiando, llegan al salón y ese rato están empezando a repasar su protocolo. Yo creo que ya han tenido 4 semanas para hacer eso. 4 semanas. Nos vamos para la 5ª semana. Y yo creo que es un tiempo bastante prudencial para poder aprobar, estudiar el protocolo, porque ya están viendo que si yo no soy los pasos operatorios, pueden tener deficiencias y puedo fracasar en el caso. Muy bien, con esa recomendación, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos a partir de los grupos el día lunes. Un placer haberlos saludado. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. No,